Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día. Miramos ya la actualidad, lo más destacado de hoy, pendientes de Oriente Medio, de la respuesta por parte de Irán, mirando también a China, a Rusia, las provocaciones de Zelensky, que dice que Putin no se atreve a usar las armas nucleares, y miraremos también a cómo está precisamente el conflicto en Ucrania con Rusia rodeando Vuhledar. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Comparecía hace escasos minutos y ha insinuado este lunes que no se sentiría cómodo con una posible operación terrestre de Israel en el Líbano. Cuando los periodistas le preguntaron si conocía y se sentía cómodo con los planes israelíes antes mencionados, Biden respondió que estaba más consciente de lo que creen y agregó que se sentía cómodo con que se detengan estos planes, es decir, con que Israel no invada Líbano. Biden estalla de esta forma, dice que Israel debe parar. I'm more aware than you might know, and I'm comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now. Thank you. Do you expect Iran to retaliate? On the hurricane, Mr. President, why weren't you and Vice President Harris here in Washington commanding this weekend? I was commanding. I was on the phone for at least 2 hours yesterday and the day before as well. I commanded. Call the telephone. Decía Biden que deberíamos tener un alto el fuego ahora. Dice además, según informes anteriores, que el gobierno israelí ha informado a Washington de su intención de lanzar una operación terrestre limitada contra Hezbollah en el Líbano. El Pentágono precisamente confirma estas informaciones, pero Biden dice que Israel debe parar, no quiere una invasión en Líbano. Mientras tanto, Israel está planeando esta operación terrestre limitada en Líbano que podría comenzar de manera inminente, es lo que ha dicho Israel a Washington, según un funcionario de Estados Unidos. La campaña planeada por Israel sería más pequeña que su guerra. Su última guerra contra Hezbollah en 2006 se centraría en limpiar la infraestructura militante a lo largo de la frontera para eliminar la amenaza a las comunidades fronterizas israelíes. Es lo que dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato para poder hablar de conversaciones privadas entre ambos gobiernos. El lunes las fuerzas israelíes llevaron a cabo incursiones limitadas en Líbano, según un israelí familiarizado con la operación, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar de este asunto tan delicado. Y precisamente el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, animaba este lunes a los ciudadanos iraníes a dar la espalda a sus líderes en un mensaje en vídeo con un claro tinte de guerra psicológica. Netanyahu lanzaba este mensaje para Irán. Lo escuchamos. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Decía Netanyahu que cada día Irán sumerge su región más hondo en la oscuridad y en la guerra, que cada día sus marionetas son eliminadas, y que además decía que había que preguntárselo al propio Nasrallah. Hablaba de los últimos asesinatos en los ataques israelíes. Netanyahu deseó un futuro de prosperidad y paz para israelíes e iraníes y llegó a asegurar que Israel está con todos ellos en el mensaje dirigido directamente al pueblo de Irán. Mientras tanto, mirando a Hezbollah, el jefe adjunto, el jeque Naim Qasem, ha declarado este lunes que el grupo está preparado para cualquier incursión terrestre de Israel. Las declaraciones se producen apenas minutos después de la publicación de un nuevo informe que afirma que Israel ya ha llevado a cabo incursiones selectivas en el sur del Líbano. En un mensaje de vídeo, Qasem enfatizó la preparación de Hezbollah y dijo que están preparados y saldrán victoriosos al final del día. También afirmó que Hezbollah había atacado objetivos israelíes ubicados a 150 kilómetros dentro del territorio israelí. Dijo que los planes actuales de Hezbollah son parte de un plan más amplio para continuar su batalla contra Israel, afirmando que el grupo está haciendo el mínimo por ahora, pero que está preparado para una escalada. Precisamente Netanyahu ha dicho que Israel aún enfrenta desafíos significativos a pesar de los recientes éxitos militares. Dice Netanyahu que Israel está viviendo días fatídicos, es lo que afirma, mientras las FD han estado asestando una serie de duros golpes a Hezbollah en el Líbano. Decía Netanyahu que son días de logros históricos, pero también días de grandes desafíos que aún tenemos por delante. Netanyahu daba la bienvenida al presidente de Nueva Esperanza, Gideon Sa'ar, que asiste por primera vez desde que se reincorporó al gobierno el día de ayer a un gabinete de guerra. Netanyahu reconoce el trabajo de los soldados de las FD y dice que son increíbles a la hora de atacar a sus enemigos y elevar la moral de su pueblo. Expresaba sus mejores deseos a las familias de las víctimas y a las queridas familias de los rehenes.
Mientras tanto, Estados Unidos dice que el mundo es un lugar más seguro después de la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, abatido en un ataque de Israel. Es lo que decía el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken este lunes al describir al jefe del grupo libanés como un terrorista brutal. Decía Blinken que la región y el mundo son más seguros sin él. El responsable de la diplomacia de Estados Unidos afirmaba, sin embargo, que la diplomacia sigue siendo la mejor y única vía para alcanzar la paz en Oriente Medio, y aseguraba que Estados Unidos trabaja con urgencia para lograr un cese el fuego entre Israel y el grupo palestino de Hamas. Y miramos de nuevo al Líbano porque Hamas anunciaba este lunes que Fateh Sherif Abu El Amin, su principal dirigente en Líbano, murió en un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano, que también se cobró la vida de varios miembros de su familia. El ejército israelí aún no ha hecho comentarios oficiales sobre el incidente que se produce en un momento en que Israel ha intensificado sus operaciones militares contra Hamas y Hezbollah en la región. El pasado viernes, Hezbollah confirmó que su líder, Hassan Nasrallah, había fallecido en un ataque aéreo por parte de Israel en Beirut. Y mirando al Mar Rojo, los hutíes afirman este lunes que han derribado otro dron MQ-9 Reaper de fabricación estadounidense sobre el país, publicando vídeos que supuestamente mostraban cómo un misil tierra-aire impactaba contra la aeronave. El ejército de Estados Unidos no reconoció en un primer momento haber perdido ningún dron. Esta reclamación se produjo poco antes del primer aniversario de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Los hutíes han atacado barcos que navegan por el Mar Rojo debido al conflicto, mientras ataques aéreos liderados por Estados Unidos golpean sus posiciones en Yemen. Eso ha puesto en peligro una ruta naviera por la que normalmente pasan $1 billón en mercancías al año, así como envíos cruciales de ayuda a Sudán y a Yemen, dos países devastados por la guerra. Y hablamos ahora de Alemania. Les contamos que ha evacuado del Líbano a su personal no esencial, a las familias de los trabajadores de la embajada y a los ciudadanos alemanes que se encuentran en situación de vulnerabilidad médica, y apoyará a quienes intenten salir. Es lo que apunta un comunicado conjunto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa publicado este lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán volvió a elevar el nivel de crisis para las misiones en Beirut, Ramallah y Tel Aviv el fin de semana, aunque las embajadas allí siguen operativas. Actualmente hay 1.800 ciudadanos alemanes registrados en el Líbano. Es lo que apuntaba este lunes un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Miramos también a Rusia. Les contamos que el Kremlin ha condenado este lunes el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en este ataque aéreo israelí. La semana pasada dijo que evaluaba el peligro de una gran guerra en Oriente Medio como extremadamente alto. Decía que la parte rusa condena tales acciones y que creen que han llevado a una desestabilización significativa de la situación en la región. Es lo que apuntaba a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice que lo principal es que esos bombardeos indiscriminados de zonas residenciales en el Líbano provocan un enorme número de víctimas humanas, lo que inevitablemente provocará una catástrofe humanitaria como la que estamos viendo en Gaza. Añade la más profunda preocupación por parte de Moscú. Y mirando a Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, ha dicho este lunes que su país no dudará en tomar represalias ante las recientes acciones militares de Israel en el Líbano. Dice que Irán no dejará sin respuesta ninguna de las acciones agresivas del régimen sionista, es lo que comentaba a los periodistas durante una conferencia de prensa semanal. Además, Kanani culpó a Estados Unidos de proporcionar armas a Israel que les permitieron atacar los suburbios de Beirut y que causaron la muerte del líder de larga data de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y otros funcionarios. Y seguimos hablando de Irán, que descarta desplegar combatientes en el Líbano y en Gaza para enfrentar a su archienemigo Israel. Es lo que afirma este lunes la diplomacia iraní en un momento en que Israel bombardea grupos apoyados por Teherán en la región. Decían que no es necesario desplegar fuerzas auxiliares o voluntarias iraníes. Es lo que declara el portavoz de la diplomacia, Nasser Kanani, agregando que el Líbano y los combatientes en los territorios palestinos tienen la capacidad y la potencia necesaria para enfrentar la agresión del régimen sionista. Hablamos ahora de Rusia. Del primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, afirmó este lunes que Moscú quiere elevar la cooperación con Teherán, a donde hoy llegó en una visita oficial para reunirse con altos cargos iraníes. Dice que Rusia está sinceramente interesada en llevar su cooperación a un nivel superior y darle una implementación más significativa. Es lo que dijo Mishustin tras reunirse en la capital iraní con el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, según informaban agencias rusas. Dice que acogen con satisfacción la decisión de Irán de fortalecer aún más su asociación estratégica con Rusia y que comparten plenamente ese ánimo. Mishustin apuntó a los sectores de infraestructura logística y de transporte como áreas prometedoras de cooperación entre ambos países, pero también señaló el turístico con el uso de visados electrónicos. Hablamos ahora también de Estados Unidos, que aumenta el apoyo aéreo y aumenta la disponibilidad de las tropas para despliegue en Oriente Medio. El ejército de Estados Unidos está aumentando sus capacidades de apoyo aéreo en Oriente Medio y poniendo a sus tropas en mayor preparación para ser desplegadas en la región, al tiempo que advertía a Irán contra la expansión del conflicto en curso. American diplomacy,
manage to prevent a wider war. We're intensely focused on doing exactly that now, along with many other countries, because in our judgment, in the judgment of so many others, it's in no one's interest to have a wider conflict. And so we're working in every possible way to prevent that from happening. Now, in terms of where we think this should go, no, going back simply to... Y de Estados Unidos pasamos a Rusia y a China. Les contamos que en concreto Rusia va a asignar más de 402 millones de dólares en los próximos 3 años para financiar programas que promuevan la natalidad. Esto en medio de la crisis demográfica más severa del último cuarto de siglo, lo que informaba el gobierno ruso. Una crisis que al parecer está compartiendo con China. Esta inversión rusa está destinada a revertir la preocupante caída en el número de nacimientos que afecta gravemente a la población. El gobierno ruso presentó este lunes ante la Duma, su Cámara de Diputados, el presupuesto para 2025 a 2027. Este incluye financiamiento para programas demográficos regionales con el objetivo de incrementar los nacimientos. Además, el proyecto destina más de 42.920 millones de dólares en ayudas mensuales para familias. Por su parte, China también atraviesa una crisis de natalidad. A punto de celebrar su 75 aniversario, el país se enfrenta a una drástica disminución de los nacimientos, un fenómeno que lleva en descenso desde hace 7 años. El alto coste del matrimonio, la presión económica y los cambios en la mentalidad juvenil son algunos de los factores que agravan esta situación. Hablamos ahora de Taiwán. El Ministerio de Defensa dijo este domingo que estaba en alerta después de detectar múltiples oleadas de disparos de misiles en el interior de China, días después de que Pekín dijera que había llevado a cabo con éxito un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental. Taiwán sigue de cerca los ejercicios militares chinos, dadas las actividades regulares de Beijing cerca de la isla, pero rara vez publica detalles de lo que ve que ocurre dentro de China. Detectó este sábado múltiples oleadas de disparos por parte de la Fuerza de Cohetes y el Ejército de China en las provincias regionales de Mongolia Interior, Gansu, Qinghai y Xinjiang, todas ellas ubicadas a menos de 2.000 kilómetros de Taiwán. Y mirando a Estados Unidos, su presidente Joe Biden ordenaba la entrega de 567 millones de dólares en ayuda militar a Taiwán. Es lo que muestra una declaración del dirigente estadounidense publicada en la página web de la Casa Blanca. En un comunicado manifestaba que daba hasta 567 millones de dólares en artículos, servicios de defensa del departamento y educación, entrenamiento militar para proporcionar asistencia a Taiwán. El año pasado Washington ya proporcionó a Taipei otro importante paquete de ayuda militar de 345 millones, con el fin, decían, de contrarrestar a China. Y hablamos de Austria, del partido de extrema derecha de la Libertad de Austria, de Herbert Kickl, que se prepara para convertirse en la mayor fuerza en el Parlamento Nacional por primera vez. Histórica victoria electoral, la del domingo, en un resultado que consolidará a las fuerzas anti-establishment en Europa Central. Con todo, no estará claro quién ocupará el cargo. Herbert Kickl ha dicho que iniciará negociaciones para una nueva coalición gubernamental después de una victoria histórica, pero aún podría no convertirse en el canciller. Y mirando precisamente a Europa, ponemos el foco, en este caso, en Estados Unidos. Vamos a mirar a Kamala Harris, que amplía su ventaja en recaudación de fondos frente a Trump con 55 millones de dólares recaudados durante el fin de semana. La candidata presidencial demócrata recaudó 27 millones en un evento en San Francisco y 28 en un evento lleno de celebridades en Los Ángeles este domingo. Harris aventajaba a Trump por 3,4 puntos porcentuales a nivel nacional, según el rastreador de encuestas de Financial Times, un empate virtual. Precisamente mirando a Kamala Harris, a los demócratas, miramos a declaraciones por parte de Elon Musk. Dice que el Partido Demócrata puede convertir a Estados Unidos en un estado unipartidista con su política de otorgar la ciudadanía a los migrantes ilegales en estados pendulares clave. Dice que muy pocos estadounidenses se dan cuenta de que si Trump no es elegido presidente en noviembre será la última elección. Dice que lejos de ser una amenaza para la democracia es la única manera de salvar, lo que escribía en su cuenta de X, respondiendo a una publicación según la cual bajo la administración de Joe Biden hay 9 millones de migrantes elegibles para la naturalización. Asimismo, también explicó que si cada año uno de cada 20 migrantes indocumentados obtiene la nacionalidad estadounidense, entonces habrá unos 2 millones de nuevos votantes legales dentro de 4 años. Dice que el margen de votación en estos estados pendulares a menudo es de unos 20.000 votantes. Eso significa que si el Partido Demócrata tiene éxito, decía Elon Musk, no habrá más estados pendulares. Pendientes también de la OTAN, declaraciones de Jens Stoltenberg en su último día en la oficina, su último día como secretario general. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero.
Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de la última hora. Miramos a la OTAN, a Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza. Dice que Rusia no ha realizado cambios en su doctrina nuclear que requieran cambios en la política de la OTAN en esta cuestión. Es lo que afirmaba en una entrevista con Reuters el secretario general saliente de la Alianza. Según él, la OTAN no encontró ningún cambio en la política rusa que requiera cambios por parte de la Alianza. El secretario general también pidió a los miembros de la Alianza que sigan brindando asistencia a Kiev y no sucumban a la retórica nuclear que supuestamente emana de la Federación Rusa. Los miembros de la OTAN, decía Stoltenberg, no deberían verse disuadidos de brindar más ayuda militar a Ucrania por la imprudente retórica nuclear rusa de Vladimir Putin. Es lo que decía el propio Stoltenberg en una entrevista a Reuters este lunes. Reaccionaba a declaraciones de Putin de la semana pasada de que Rusia podría usar armas nucleares si era atacada con misiles convencionales y que Moscú consideraría cualquier ataque contra ella apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto. Y miramos precisamente de nuevo a la OTAN y les contamos que la ministra de Justicia de Noruega dice que puede seguir el ejemplo de Finlandia, citando el problema de la migración ilegal. Noruega podría erigir una valla a lo largo de su frontera con Rusia, es lo que afirmaba Emilie Mehl, ministra de Justicia, en un momento en el que el país además comparte una frontera de 198 kilómetros con su vecino oriental. Ya instaló, por cierto, una barrera de 200 metros de largo en 2016, citando la necesidad de frenar el flujo de inmigrantes ilegales. En abril pasado, la cercana Finlandia comenzó a construir su propia valla de malla de acero, que se espera cubra unos 200 kilómetros de los 1.340 que comparte con Rusia para finales de 2026. Pendientes de la OTAN, miramos también a Serbia. Dice que Rusia tiene la iniciativa en el conflicto ucraniano, mientras que a los países occidentales les resulta cada vez más difícil financiar a Kiev. Es lo que declara político el presidente serbio Aleksandar Vučić. Dice que los rusos tienen la iniciativa en el campo de batalla y que al principio Occidente pensó que les iba a resultar fácil invertir en la defensa ucraniana y financiar a las autoridades de Kiev debido a la economía relativamente débil de Rusia. Ahora, decía, se está volviendo mucho más difícil. Según el presidente serbio, los líderes europeos no quieren escuchar su análisis de la situación en Ucrania porque se consideran las personas más inteligentes del mundo. Por eso no quieren escuchar a nadie que piense diferente. El líder serbio también señaló que solo los estúpidos pueden decir que él es un títere o un agente ruso. Se ha reunido, eso sí, decía, con Vladimir Putin hasta 20 veces y le conoce bastante bien, mejor que cualquier otro líder europeo. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado este lunes que todos los objetivos fijados serán alcanzados en Ucrania en pleno conflicto armado con motivo del segundo aniversario de la anexión por parte de Rusia de 4 regiones ucranianas. Dice que la verdad está de su lado y que todos los objetivos fijados serán alcanzados. Es lo que declara en un vídeo en el que felicita al pueblo ruso por el Día de la Reunificación, celebrado el 30 de septiembre en Rusia, el día en que Moscú se anexionó 4 regiones en el este y el sur de Ucrania
En 2022, el mandatario ruso reconoció que la ofensiva iniciada en febrero de 2022 fue un acontecimiento fatídico, según él, necesario para proteger a los habitantes de habla rusa de la nueva Rusia, el proyecto de integración de Moscú para el sur y el este de Ucrania contra la dictadura neonazi, según él, en el poder en Kiev. Precisamente mirando a Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que se han preparado enmiendas a la doctrina nuclear de Rusia y que están a punto de formalizarse. Dice que las enmiendas han sido preparadas y que ahora serán formalizadas. Es lo que apuntaba un periodista de la televisión estatal rusa. La semana pasada, el presidente Vladimir Putin advirtió a Occidente que, según los cambios propuestos a la doctrina, Rusia podría usar armas nucleares si fuera atacada con misiles convencionales. Consideraría cualquier ataque contra ella, apoyado por una potencia nuclear, como un ataque conjunto. Las fuerzas rusas ahora han rodeado la fortaleza ucraniana de primera línea de Vuhledar, en la región oriental ucraniana de Donbass, que están intentando capturar por primera vez en la guerra. Blogueros militares rusos han estado celebrando el avance del ejército ruso hacia la ciudad. El domingo, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, destituyó al comandante de la 72 Brigada de Ucrania que defendía esta ciudad. Se dice que el coronel Iván Vinik estaba destinado a un ascenso dentro del ejército ucraniano. Mirando a Rusia, les contamos que el gasto estatal ruso en defensa nacional va a aumentar un 23% en 2025 hasta los 13,5 billones de rublos frente a los 10,8 de 2024. Es lo que muestran los documentos del proyecto de presupuesto estatal publicados este lunes. El gasto en defensa va a representar el 32% del gasto presupuestario total en 2025, que será de 41,5 billones de rublos. El ministro ruso de Finanzas, Anton Silonov, declaró anteriormente que las necesidades de lo que Moscú denomina su operación militar especial en Ucrania y el apoyo a los militares seguirían siendo la prioridad presupuestaria. Se espera que el gasto en defensa descienda a 12,8 billones en 2026. Cerca del 10% del gasto total en defensa se va a destinar al pago del personal militar. Y miramos ahora a Volodymyr Zelensky, al presidente ucraniano, que dice que Putin tiene miedo de usar armas nucleares porque ama su vida y controlar la vida de los demás. Es lo que decía el presidente ucraniano en una entrevista con Fox News, después de que Putin dijera el pasado 25 de septiembre que estaba cambiando la doctrina nuclear de Rusia, ampliando las circunstancias bajo las cuales se podrán utilizar armas tan devastadoras. Zelensky dijo que no cree que Putin se arriesgue a usar armas nucleares en una entrevista con Fox News. Decía, nadie sabe realmente lo que tiene Putin en la cabeza. Podría usar armas contra cualquier país en cualquier momento o no. No estoy seguro de que lo haga. Les estoy contando lo que pienso, pero yo no soy Putin. Es lo que decía el propio Zelensky, para terminar apuntando a que Putin ama su vida y su forma de vida y cómo gestiona la vida de los demás. Por eso, decía Zelensky, puedo decirlo, debe tener miedo de usar armas nucleares. Precisamente Zelensky, que ha regresado a Ucrania después de una semana en Estados Unidos presentando su plan de la victoria a Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris. Se dice que los funcionarios estadounidenses no quedaron impresionados con el plan, que se centraba en intentar persuadir a Estados Unidos para que le diera más armas, pero Zelensky parecía imperturbable. Decía que octubre es el momento de tomar decisiones, es lo que apuntaba este fin de semana después de que Trump le ignorara a principios de semana. Zelensky, eso sí, terminó reuniéndose con el candidato presidencial republicano el viernes en la Torre Trump de la ciudad de Nueva York, donde Trump le dijo que se llevaba bien con Zelensky, pero también con Putin. Ucrania, que espera que las amenazas nucleares del Kremlin no impidan a sus aliados conceder finalmente el permiso para usar misiles de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso, que necesita para interrumpir los ataques aéreos de Rusia y debilitar su presión en el frente. Dicen que los primeros en saber que se ha dado permiso para atacar en profundidad el territorio ruso serán los rusos. Solo entonces se hará el anuncio oficial, es lo que declara Sergei Nikiforov, portavoz del presidente Volodymyr Zelensky. Según él, Ucrania ha explicado con gran detalle a sus socios cómo el levantamiento de esta prohibición ayudaría a defenderse y espera que respondan a esta enorme necesidad. Aunque algunos miembros de la administración presidencial han expresado dudas sobre la posible eficacia de los ataques de largo alcance contra Rusia, la propia reacción de Moscú subraya lo importante que esto puede ser para el conflicto. Y hablamos ahora de Bielorrusia, y es que Lituania ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Bielorrusia del presidente Alexander Lukashenko contra su propio pueblo y solicite órdenes de arresto contra él y otros responsables. Aunque Bielorrusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, el Ministerio de Justicia de Lituania dijo en un comunicado que la expulsión o deportación de opositores políticos de Bielorrusia a Lituania equivalía a cometer un delito en territorio lituano y por lo tanto podía ser investigado por el fiscal de la CPI. Miles de bielorrusos han sido expulsados o han huido a Lituania y otros países cercanos porque Lukashenko y sus fuerzas de seguridad habrían emprendido una campaña contra la población civil de Bielorrusia, según indica el comunicado de Lituania.
Y miramos ahora a los BRICS. Les contamos que la alianza está dando esperanzas a los países en desarrollo que quieren liberarse de las garras del dólar. Las economías emergentes se enfrentan desafíos por tener que soportar el peso del dólar estadounidense sobre sus espaldas. El último informe muestra que cerca de 40 países están interesados en unirse a la alianza BRICS en 2024. Los 40 países comparten un deseo común: escapar del predominio del dólar. El hecho indica que varias naciones no están interesadas en acumular dólares estadounidenses o en negociar con ellos. Los países en desarrollo quieren utilizar sus monedas locales para el comercio y fortalecer sus economías locales. El dólar está obstaculizando su potencial de crecimiento, por lo que los BRICS parecen atractivos porque impulsan la desdolarización. Dicen que la cuestión política que une a los 9 miembros actuales de los BRICS y a los hasta 40 adicionales es el deseo común de escapar del dominio del dólar estadounidense. Es lo que apunta David Lubin, investigador principal del programa de Economía y Finanzas Globales de Clapham House. Pendientes de más noticias, más actualidad, como siempre, mejor análisis. Una pausa, unos minutos y volvemos con los expertos. Enseguida tenemos a Aníbal González para analizar toda la actualidad geopolítica en Negocios Televisión.